Hola, ¿qué tal? Hoy estamos nuevamente en un nuevo ciclo de microrrelatos de Nuevación y queremos presentar en esta oportunidad a Javier Sinay, periodista y escritor argentino, que entre otras funciones fue editor de la revista Rolling Stone y colaboró con diversos medios como Gato Pardo en México, Etiqueta Negra en Perú y Letras Libres también en México. Entre sus libros publicados están Camino al Este, Crónicas de Amor y Desamor, Cuba Stone, Los Crímenes de Moisés Villes, Una historia de gauchos y judíos, y Sangre Joven, Matar y Morir antes de la adultez, que después vos me vas a corregir, que tuvo su edición en el 2009 y vuelve a publicarse este año con una ampliación tuya. ¿Es así? Así es, Darío, ¿cómo estás? Un gusto volver a hablar con Nuevación, así que gracias por la entrevista. Buenísimo, buenísimo. Bueno, la primera, digamos, pregunta que te voy a hacer es, vos alguna vez dijiste que el crimen tiene que servir para hablar de algo más, que quedarse solamente en ese tema es morbo. En el Sí, caso de esta nueva edición del libro, ¿qué es lo que quisiste relatar? bueno, en realidad en la nueva edición lo que quise hacer es traer el libro un poco más a esta época. Habían pasado 13 años y cuando publiqué el libro tenía una mirada un poco urgente, me parece, desde hoy. Era la mirada de un joven cronista de 28 años que quería contar su mundo y su generación y lo que veía alrededor. Y eso en realidad eso se mantuvo. Y cuando yo digo que el crimen sirve como una excusa para contar otra cosa, me refiero un poco a eso. O sea, con la excusa de contar los crímenes, estaba contando mi generación y el contexto que estaba alrededor de esos 6 casos, pero al traerlos más para 2022, lo que hice fue afinar un poco la pluma y trabajar sobre aquella urgencia que te digo, que ¿qué significa urgencia? En realidad significa que desde mi punto de vista había un lenguaje que quedó un poco en esa época. Entonces lo actualicé un poco y creo que lo doté de una mirada un poco más atemporal, y le agregué 2 casos más y un epílogo. Bien. ¿Por qué pensás que la editorial vuelve a sacar este libro? ¿Por qué te plantea? Porque en general las editoriales muchas veces sacan temas que por ahí vuelven a estar otra vez en agenda. ¿Por qué pensás que esta vez lo saca? Te pide volver Me, a publicar. me parece que unas crónicas sobre jóvenes, eh, a pesar de que las generaciones van pasando y el tiempo va corriendo, creo que siguen funcionando estas crónicas, especialmente porque eh, creo que algunas cuestiones que aparecían como la falta de futuro o la falta de posibilidades siguen existiendo en las generaciones juveniles actuales. Entonces creo que por eso a la editorial le interesa volver a poner en escena Sangre Joven. Buenísimo. Eh, ¿Por qué elegiste la franja entre 15 y 20 años para contar historias de jóvenes que cometieron homicidios o que delinquieron, digamos? En realidad es entre 15 y 25 y la elegí porque yo no quería remitirme a los menores de edad porque me parecía que era una categorización judicial. Entonces quería remitirme más como a la juventud, a los jóvenes en general.
y fue medio arbitrario, quizás tuvo que ver con que yo cuando empecé a pensar en el proyecto a nivel global tenía 24 años, entonces creo que puse el límite en 25 un poco por sentirme dentro de ese grupo. Bien, bien. ¿Cómo fue la elección de los casos que vos elegiste? O sea, ¿qué tuviste en cuenta a la hora de la elección, digamos? Principalmente tuve en cuenta que hubiera una variedad y una diversidad geográfica dramática en el sentido que sean crímenes e historias distintas, de clase dentro de lo posible, pero todos eran de la misma generación, en el sentido de que no eran jóvenes de 15 años de hace 40 años o de puestos en el mismo libro con jóvenes de hoy, ¿no? Eran todos jóvenes de la misma época. ¿Cómo fue aproximarse a sus vidas? Vos obviamente tuviste que investigar sobre cada tema y profundizar a nivel familiar, digamos, ¿no? Quién era cada Claro, persona. ¿Te costó mucho poder entrar en confianza? ¿Cómo fue ese trabajo casi antropológico, uno podría llamarlo, ¿no? sí. Em, la clave era era empezar la historia hablando con la madre de la víctima, que es usualmente la entrevista más difícil y más dolorosa, pero también es la más necesaria y la más valiosa por lo que te cuenta la madre y por los caminos que te habilita, ¿no? Es como que una vez que hablas con la madre te dice quiénes eran los amigos del hijo, la novia, etcétera. Entonces, y aparte, si la madre no quisiera hablar, sería un poco difícil a nivel concreto y un poco antipático a nivel ético seguir adelante con el caso. Entonces usualmente empezaba con la madre o con la familia más cercana o más primaria. Y como te digo, eran entrevistas bastante duras, había como mucho dolor siempre, pero eran las entrevistas que había que hacer sí o sí para empezar y para continuar. ¿Y te costó mucho, digamos, entrar en confianza con la gente? Digamos, ¿había una necesidad de los familiares y de los amigos relatar los hechos en cada historia? Sí, esa necesidad estaba, o sea, no fue difícil. Bueno, hubo varias historias donde no pude conseguir las entrevistas y que quedaron en el cuaderno, ¿no? Que no avancé, pero las historias que fueron publicadas pertenecen a gente que quería hablar, ¿no? Y que estaba quizás esperando a que llegue alguien con tiempo y con varias preguntas como para sentarse a tomar un café y hablar. En los casos que vos relatás y en las entrevistas que vos tuviste con los familiares, ¿ellos tomaron conciencia, digamos, de lo que había hecho su hijo o seguían como negando esa posibilidad, digamos, de que su hijo haya hecho algo, digamos? Bueno, yo no hablé con los familiares de los asesinos, sino directamente con los asesinos. eh, y vi cierto arrepentimiento, pero no era no era un arrepentimiento desgarrador, ¿no? Era un proceso de arrepentimiento, creo que vi.
y habían pasado unos 5 años, no sé cómo estará hoy el tema, no sé en dónde habrá terminado ese proceso que te digo, pero creo que el arrepentimiento lleva su tiempo y es como una escala, ¿no? Que va ocurriendo. Y yo vi una parte de eso, vi un momento. Ujú. A mí me da como la sensación, no sé si vos coincidís con esto, que muchas veces a esa edad juega el tema de la omnipotencia, digamos, ¿no? En el sentido de pensar que si estás matando a alguien, eso no puede traer consecuencias policiales, judiciales y después penitenciarias. ¿Vos sentiste algo de eso? Totalmente, creo que esa es la principal causa o la principal razón de que de que existieran muchos de estos crímenes. Creo que hay quizás una omnipotencia o quizás una inconsciencia en el sentido que no se dan cuenta de lo que están haciendo, ¿no? De que creen que es como un game over y que después vuelve a empezar el juego y el muerto se levanta cuando no es así, o sea, te queda muy claro después y hay algunas sentencias judiciales en las que los jueces ponen como atenuante la, entre comillas, falta de experiencia de vida, justamente por este tema, ¿no? Por esta inconsciencia, por esta omnipotencia que aparece en estas edades, en estos momentos de inmadurez. Perfecto. Eh, en tu libro, con el que ganaste el premio Gabriel García Márquez de periodismo en el año 2015, de Rápido, Furioso, Muerto, vos hablás del caso de Axel Lucero, que bueno, puedo contar que era un joven amante de las motos, bueno, etcétera, ¿no? Pero que vos, lo que a mí me interesa sobre ese tema es que vos decís que el caso de Axel Lucero fue un suceso que esconde grandes paradojas sobre la sociedad argentina. ¿Por qué? Porque cuenta, por un lado, la historia de Axel, que era el hijo de un mecánico, o sea, el hijo de una familia de clase trabajadora, que se hace unos amigos que estaban como en la mala vida, que estaban en el delito, y él empieza a robar, más que nada por diversión, porque roban motos, porque le gustan las motos. Y también cuenta la historia del policía que lo mata, que era un policía de 25 años, o sea que tampoco era un tipo tan grande, que estaba yendo al gimnasio en su moto con el arma un día de Franco, o sea, plantea todo el problema de los policías que llevan el arma en días de Franco cuando están de civil. Eh, entonces Axel le fue a robar, le apuntó y el policía disparó primero, ¿no? Entonces a lo que voy es que es el cruce de dos historias, de dos vidas, digamos, un cruce bastante desafortunado, obviamente, y ahí es donde en ese círculo está toda la paradoja del joven que roba porque le gustan las motos, que no es tanto, obviamente no es por necesidad, no roba más por diversión o para autoafirmarse con sus amigos, y el joven policía que está como entrando a la vida dura y a veces sucia de la institución policial. Entonces creo que son dos jóvenes que se cruzan muy desafortunadamente en un semáforo de La Plata. Bien. Eh, yo sé que esta pregunta te la hicieron varias veces en varias notas, pero te voy a hacer dos preguntas en una. Por un lado, Dale. si llegaste a la conclusión de por qué matan los jóvenes, obviamente, y me gustaría saber si cuando vos tocas el tema de los jóvenes que delinquen, cuando indagás las causas de por qué lo hacen,
te sentiste como descorazonado ante lo inevitable, digamos. Empiezo por la segunda y te digo que sí, totalmente. Creo que lo que me quedó como conclusión del libro es una gran descorazón, no sé cuál sería, Estaba muy descorazonado, digamos. claro, el sustantivo, no sé cuál sería, una gran sensación de descorazón y de desconcierto también. Fíjate que recurriendo a la misma raíz tenemos las dos emociones que creo que quedan luego de leer ese libro y de escribirlo. Y el motivo por el que matan los jóvenes me parece que tiene que ver con lo que hablábamos antes de omnipotencia, inconsciencia, falta de experiencia de vida. Es como no medir las consecuencias de lo que están haciendo. Me parece que es como vivir fuera del mundo por un momento, en un momento trágico, ¿no? En el que se clava un puñal o se aprieta un gatillo, lo que fuera. Bueno, te hago la última pregunta que tiene que ver, vos en algún momento expresaste que tu judaísmo es el resultado de 5 generaciones de Sí. secularización, ¿no? Y que lo que te queda es una visión del mundo. ¿Cuál es esa visión en el caso de estos jóvenes que por diferentes causas eligen determinadas acciones de vida? Creo que es la visión humanista y una visión que intenta ser global, ¿no? Que es no condenar a estos jóvenes, tampoco tenerles tampoco mirarlos con lástima, sino tratar de entenderlos y tratar de entender todos los niveles que hay en sus historias, desde los dramas humanos, las discusiones sociales o políticas que puede haber alrededor, el contexto cultural. Creo que todo ese mosaico de niveles a mí me viene desde una formación o desde un humanismo judío, me parece. Buenísimo. Bueno, Javi, te agradezco mucho por esta nota. Estamos con Javier Sinay, escritor, periodista, gran periodista, en serio, y escritor. Así Gracias. que te agradecemos mucho y hasta la próxima y hasta una nueva edición de Microrrelatos de Innovación. Gracias.